Era el tipo de pueblo que permanece igual con el paso del tiempo, donde todos se conocen y las historias viejas nunca se olvidan. El pequeño pueblo, ubicado en la sierra del estado de Guerrero, llevaba por nombre Tepecuixco, que en náhuatl significa sobre el cerro pequeño. La vida en el pueblo era tranquila, donde los amaneceres eran pintados con una neblina densa que recorría la montaña, dándole un aire místico al lugar. Mi nombre es Raúl, y nací y crecí en ese pueblo, rodeado de tradiciones, leyendas y sobre todo aquella hermosa celebración del Día de Muertos. Durante la época de noviembre, las calles se llenaban de cempasúchil y papel picado. Las casas exhibían sus altares y los aromas de la comida tradicional invadían cada rincón. Sin embargo, lo que todos esperaban era el desfile nocturno en la plaza principal. Esa noche, hombres, mujeres y niños se disfrazaban usando máscaras detalladas y aterradoramente realistas de revolucionarios y caudillos famosos, un homenaje viviente a la Revolución Mexicana. La iglesia, con su fachada de piedras desgastadas y campana silente, servía de telón de fondo para este espectáculo. Aunque siempre había una sensación extraña en el aire durante esa noche, la emoción y la alegría prevalecían. Las máscaras, se decían, eran confeccionadas por un viejo artesano del pueblo llamado Don Efraín, un hombre enigmático, descendiente de chamanes y alquimistas. Nadie sabía exactamente cómo hacían esas máscaras, pero el rumor más popular era que incorporaba rituales de magia negra y esoterismo. Este año, el ambiente parecía diferente. Las semanas previas a la celebración, el pueblo fue inundado de murmullos y susurros de un extraño descubrimiento en la casa de Don Efraín. Un antiguo libro con páginas desgastadas y símbolos incomprensibles. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero nadie quería romper la tradición. Sin saberlo, estábamos a punto de vivir una noche que cambiaría nuestras vidas y la historia del pueblo para siempre. El libro encontrado en la casa de Don Efraín no era un hallazgo cualquiera. Contaba, según las lenguas más ancianas del pueblo, con poderes inimaginables, y solo aquellos con el conocimiento y la capacidad de entender sus símbolos podían desentrañar sus misterios. No era casualidad que estuviera en manos de Don Efraín. Sus antepasados, conocidos chamanes y curanderos, habían transmitido sus saberes de generación en generación, y él era el último heredero de ese legado. Unos decían que el libro pertenecía a la época de la conquista, traído por los europeos como un texto de brujería prohibida. Otros juraban que había sido escrito por los mismos dioses prehispánicos, un testimonio de su poder y majestuosidad. Pero lo que todos coincidían es que debía de mantenerse cerrado. Sin embargo, la curiosidad humana rara vez obedece a las advertencias. Las historias sobre el libro se extendieron como reguero de pólvora, atrayendo la atención no solo de los habitantes del pueblo, sino también de forasteros con intenciones desconocidas. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas y el viento fresco de la sierra rozaba las mejillas, me encontré a Efraín en la plaza. Sus ojos, usualmente brillantes y vivos, estaban oscurecidos por una sombra de preocupación. Me acerqué con la intención de saludar, pero antes de que pudiera decir una sola palabra me tomó del brazo con una fuerza sorprendente. «Raúl», susurró con una voz ronca y urgente, «este año no es como los demás. Algo oscuro se cierne sobre el pueblo. El desfile, las máscaras. Debes tener cuidado». Intenté preguntarle más, pero él simplemente se soltó y se alejó, perdiéndose entre las sombras que se cernían sobre el pueblo. Aquella noche las estrellas no brillaron y un manto de oscuridad envolvió el pueblo, presagiando la inminente tormenta que se avecinaba. A pesar de las advertencias de Efraín y la atmósfera de misterio que rodeaba el libro, el pueblo, con su espíritu indomable, decidió seguir adelante con la celebración. Después de todo, el Día de Muertos era una fecha sagrada, un momento para honrar a aquellos que nos habían precedido. Sin embargo, el evento de ese año nos mostraría que a veces hay secretos y poderes que es mejor dejar en el olvido.
A medida que se acercaba el día del desfile, la energía en el pueblo se sentía más pesada. Noches antes del evento, algunos habitantes aseguraban haber escuchado lamentos y pasos en el viejo cementerio detrás de la iglesia. Las pesadillas se convirtieron en algo común entre los vecinos y se decía que algunas personas veían figuras fantasmales de revolucionarios marchando por la calle cuando la luna estaba en su cenit. A pesar de todo, la preparación para el desfile continuó. Las máscaras ese año parecían más realistas que nunca. Su textura, color y detalle eran tan vívidos que al tocarlas sentías como si estuvieras tocando piel real. Don Efraín no había sido visto en días y su taller permanecía cerrado, pero las máscaras ya habían sido entregadas a las familias del pueblo. Llegó la noche del desfile y una extraña neblina cubrió el pueblo, difuminando la línea entre el mundo de los vivos y de los muertos. Las antorchas a lo largo de la plaza central chisporroteaban de forma errática, como si estuvieran en constante lucha con el aire cargado de magia y de misterio. Con la iglesia en el fondo, las primeras personas con sus máscaras comenzaron a marchar. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos, como si estuvieran siendo controlados por una fuerza externa. A medida que avanzaban la noche, en el desfile, todo se volvía cada vez más inquietante. Las máscaras ya no parecían accesorios, sino que se fusionaban con la piel de quien las llevaba, alterando su rostro y volviéndolos irreconocibles. Los gritos de alegría se habían transformado en gemidos y lamentos de dolor. Yo, paralizado por el horror, observaba cómo amigos y familiares se transformaban en monstruosas versiones de sí mismos, atrapados en una espiral de tormento y desesperación. Las leyendas de los horrores de la revolución cobraron vida frente a nuestros ojos. Asesinatos, traiciones, injusticias, todo se presentaba en esa macabra danza. Pronto la violencia se desató. Las personas poseídas por sus máscaras comenzaron a tocar, comenzaron a atacar, comenzaron a pelear con las personas que no llevaban una. Reviviendo antiguas venganzas y rencores olvidados, la plaza se llenó de caos, sangre y terror. De repente un grito desgarrador resonó por encima del pandemonio. Mirando hacia la dirección del sonido, vi una figura en lo alto del campanario de la iglesia. Era don Efraín, sosteniendo en una mano el libro misterioso y con la otra extendida hacia el cielo, recitando palabras en un lenguaje olvidado. El viento comenzó a soplar con fuerza y un torbellino de energía oscura salió del libro, arrastrando hacia él el alma de todas aquellas personas atormentadas. Era evidente que el viejo artesano estaba tratando de revertir el terrible poder que se había liberado, pero las fuerzas en juego eran demasiado potentes, incluso para él. Al ver a don Efraín en una lucha desesperada, un grupo de nosotros decidió adentrarse en la iglesia en busca de algo que pudiera ayudar. Las antiguas leyendas hablaban de reliquias sagradas que estaban ocultas en algún lugar del interior de la iglesia, objetos que los chamanes y los curas antiguos habían utilizado para proteger al pueblo de las fuerzas oscuras. La iglesia, normalmente un refugio de paz, se había transformado en un santuario de terror. Las sombras se movían con vida propia y voces susurrantes llenaban el aire, recreando oraciones y cánticos de antiguos rituales. Nuestro grupo, compuestos por ancianos que aún recordaban los antiguos ritos y jóvenes con la valentía necesaria para enfrentar lo desconocido, se dividió en busca de las reliquias. En la sacristía, bajo un manto de telarañas y polvo, encontramos un viejo baúl. Su interior reveló una serie de objetos que parecían haber sido reunidos para un propósito específico. Un cáliz lleno de agua de manantial que reflejaba la luz de la luna, una daga con inscripciones en náhuatl en su hoja y un amuleto hecho de turquesa y hueso. Armados con estas reliquias volvimos a la plaza central, donde el caos seguía reinando. Las máscaras habían completado su fusión con las caras de sus portadores, creando criaturas grotescas y deformes. Se podía escuchar el eco de los horrores de la revolución, los lamentos de las almas torturadas, las súplicas de misericordia y los gritos de guerra. Haciendo un círculo alrededor de don Efraín, quien seguía en su intento de controlar el poder del libro, comenzamos a entonar un antiguo canto de protección, utilizando las reliquias como foco de nuestra energía. El cáliz reflejaba la luz lunar en el libro.
la daga trazando símbolos protectores en el aire, y el amuleto vibraba con una fuerza ancestral. El aire se cargó de electricidad. Un pulso de energía emanó desde nuestro círculo, chocando con el torbellino oscuro del libro. Las dos fuerzas se enfrentaron en un duelo titánico, iluminando la noche con destellos de luz y sombra. En medio de este enfrentamiento, una voz se elevó por encima del resto, una voz que reconocí al instante. Era la de mi abuela, quien había fallecido años atrás. Ella, junto con otros antepasados del pueblo, apareció en forma espectral, uniendo su fuerza con la nuestra, en un último esfuerzo por salvar al pueblo de la oscuridad que la amenazaba. Las voces de nuestros antepasados resonaron con claridad y poder, formando una barrera luminosa entre las criaturas poseídas y nosotros. Uno a uno, los espíritus revolucionarios, atrapados en las máscaras, fueron liberados, elevándose directamente hacia el cielo en destellos brillantes. A medida que el canto crecía en intensidad, el libro en manos de don Efraín comenzó a arder, consumiéndose en llamas azules hasta que no quedó nada de él. Con la llegada del amanecer, el pueblo parecía haber vuelto a la normalidad. Las máscaras yacían esparcidas por la plaza, ahora simples piezas de madera y pintura, desprovistas de su terrible poder. Las personas lentamente regresaban a su verdadero ser, con cicatrices en su rostro y almas del testimonio del terror vivido. Días después intentamos hablar con don Efraín acerca de lo ocurrido, pero su taller seguía cerrado y su hogar estaba vacío. Nadie sabía de su paradero y con el tiempo su figura se convirtió en una leyenda más del pueblo, el último chamán que sacrificó todo para proteger a su gente. La vida en Tepecuixco continuó, pero algo había cambiado. A pesar de que la amenaza había sido neutralizada, un sentimiento persistente de inquietud se cernía sobre el pueblo. Cada año, cuando se acercaba el Día de Muertos, una sensación de miedo y expectación llevaba al aire. Y entonces, en una fría noche del año siguiente, un joven, mientras pasaba cerca del antiguo cementerio, juró haber visto una figura familiar de pie entre las tumbas, sosteniendo un libro con un brillo ancestral. Don Efraín, con ojos vacíos y una sonrisa torcida, susurró al viento una promesa. El libro volvería y con él los horrores del pasado. Desde entonces, cada año, una sombra se cierne sobre el pueblo. La sensación de que los horrores de aquella noche pueden regresar en cualquier momento mantiene a sus habitantes en vilo, recordando que hay secretos y